Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. La idea del clan lo remite a uno a un tipo de organización social antigua, casi premoderna. Los clanes tribales de Libia, los clanes escoceses del medioevo, los clanes familiares de los indígenas amazónicos Nukak Maku. Sin embargo, la organización social del clan está muy vigente en nuestra democracia. Hay clanes familiares en varias regiones de nuestro país, incluyendo algunas de las más desarrolladas de Colombia. Clanes que llevan años transmitiendo el poder a través de parentescos de sangre, formando grupos cerrados y excluyentes que acaparan el poder en regiones de millones de personas. Y ante este panorama se pueden tomar varias posiciones. Una de ellas, una muy común, es rechazar todo lo que huela a un clan. Ese rechazo casi automático al clan surge de la idea de que es un tipo de organización contraria a la democracia. Y en efecto, en el clan no hay mucha meritocracia que digamos. El sistema de herencia del poder parece algo anticuado, un feudalismo en pleno siglo XXI. Por otro lado, uno puede partir de una visión menos moral, menos normativa de lo que debe ser la democracia y en cambio juzgar a los clanes como se juzga a los partidos políticos, por sus resultados. Y aquí la historia es más diversa. Hay clanes eficientes en la cabeza del gobierno, como los Char en Barranquilla y en el departamento del Atlántico. Hay otros clanes, como los de los Cotes, que llevan décadas en el poder en el departamento del Magdalena, sin lograr que ese sea uno de los departamentos con índices de pobreza y de corrupción más altos del país. Ahora mismo, en las elecciones regionales, en donde los clanes brillan más, el clan, por su naturaleza, tiene su primer anillo de poder sobre lo local. La permanencia de estos clanes, su adaptabilidad en la era de la información, cuando incluso en los pueblos más pobres el voto se tranza con una mezcla de opinión y tamal, es fascinante. Habla de lo que se conserva en medio del cambio, de la convivencia de nuestras afiliaciones más primitivas en medio de una democracia moderna. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche, para hablar de los clanes en nuestra democracia, tenemos un panel desafortunadamente muy patriarcal. Está con nosotros Fabián Hernández, investigador de la MOE. Fabián viene en reemplazo de Alejandra Barrios, que es la directora de la MOE, ¿cierto? Sí. Fabián, muchas gracias por acompañarnos hoy. No, muchas gracias por la invitación. Carlos Suárez. Suárez Terapia en Twitter, es socio fundador de Estrategia y Poder, una firma de estrategia política, de apoyo a los políticos en estas épocas de elecciones. De consultoría política y también de apoyo a los gobiernos en sus comunicaciones y sus estrategias de comunicación. O sea, está pleno en esta época. Lleno de trabajo. Mucho trabajo y súper bien, sí. ¿Con quién hay trabajo, por ejemplo? Bueno, hay mucho trabajo. Tengo trabajo en el Valle del Cauca, en el Valle de Upare, en el Caribe, en el Magdalena, en Barranquilla. Si hablamos de alguno de los políticos con los que usted trabaja, usted tendrá la delicadeza de contarnos que trabaja con ellos, ¿cierto? Por supuesto que sí. Perfecto. Ariel Ávila es el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, un centro de pensamiento sobre política y poder en Colombia. Ariel, un gusto tenerlo acá. Daniel, a los compañeros y a las personas que nos ven, muy amable por su invitación, muchas gracias. ¿Ustedes tienen trabajo con políticos? Con políticos no trabajamos con políticos, trabajamos con algunas administraciones ya electas. Con algunas administraciones ahí electas. A ver, y arrancando, digamos, nosotros al preparar este programa sobre la idea de los clanes políticos, tuvimos una discusión interna sobre cómo se define un clan. Y llegamos al menos para plantear este programa a la conclusión que debía ser un clan, en el sentido más tradicional de la palabra, un clan de afiliaciones familiares. Pero yo entiendo que esa es una definición un poco restrictiva de la que podrían quedar por fuera algunas organizaciones políticas que no tienen afiliaciones familiares necesariamente, pero que funcionan como clanes. ¿Usted qué cree sobre esa discusión de cómo definir un clan? En lo fundamental, un clan es una estructura social que forma una red de solidaridad y de lealtad entre ellos.
Eso es un clan, básicamente es estructura, puede ser una estructura política, una estructura social, una estructura económica, generan lazos de solidaridad y sobre todo hay lazos de lealtad. Y esos, en el caso de política, operan en lo que un profesor de la Universidad de Northwestern en Chicago llama autoritarismos subregionales, que los encuentras en México, los encuentras en Argentina o los encuentras en Colombia. Hay ejemplos básicos, digamos, en el caso de Argentina, los Menem antes de ser presidente de Argentina fue 20 años, fue gobernador de La Rioja. En el caso del Michoacán, una familia del PRI que duró gobernando o lleva gobernando más de 30 años, y en Colombia también tenemos ese tipo de ejemplos. Es decir, que no únicamente lo define una línea sanguínea. Una línea sanguínea. ¿Usted qué piensa, Carlos? Bueno, yo creo que vamos un poco más a la práctica. Aquí hemos hablado de clanes. Cuando se habla de clanes dentro de la definición de este programa, que es básicamente de lo que vamos a hablar, que es de elecciones, lo que estamos haciendo es recogiendo un término que se ha venido poniendo sobre la mesa en los medios de comunicación y básicamente en el bogocentrismo para hablar de los políticos regionales que tienen estructuras con las cuales ganan elecciones y algunas prácticas que desarrollan esas estructuras políticas que se han convertido, que se han llamado clanes. Y yo hago mucho énfasis en hablar de que desde el bogocentrismo se ha planteado el tema de los clanes que son solamente de región, cuando resulta que en Bogotá también tenemos clanes. Aquí tenemos los clanes, unos más antiguos que otros, pero estuvieron los clanes de los López, los clanes de los Turbay y todos esos movimientos políticos que básicamente tenían a la cabeza un caudillo debajo del cual habían todas unas bases políticas que se movían al vaivén del poder en su momento. Es decir, ¿usted siente que hay como un desdén peyorativo del centro hacia las regiones cuando se habla de clanes políticos? Yo creo que sí, porque nunca he escuchado que hablemos de los clanes políticos, del bogocentrismo, que existen y que han existido y que de una u otra manera creo que dieron el origen a todo ese concepto peyorativo de clan que es el que venimos analizando en las últimas elecciones, cada vez que flotan las fricciones propias de la campaña. Fabián. No, solo sería agregar de pronto que lo que aceita un poco la dinámica de un clan o de un grupo político específico es en gran medida el tema del clientelismo y el tema de cómo la estructura del poder local, luego regional, hasta la nacional, comienza a ser funcional a los intereses de determinado grupo político. Lo que uno observa a través del clientelismo o de lo que traduce el clientelismo, que es poner a ciudadanos amigos, donde, como tú lo decías al inicio, la democracia no es muy normal, sino más bien es como el nepotismo y poner a quien me sigue y es leal, lo pongo en la administración, me garantiza que por medio de los recursos públicos mantenga yo una estructura política. Daniel, espera un segundito. La discusión no es que es un concepto peyorativo, es un concepto para describir una realidad que utiliza la ciencia política o la sociología, y eso no significa que sea peyorativo. Lo que los clanes llevan es a que se cause unas grandes asimetrías dentro de la democracia colombiana. Sí. Es decir, ese cuentico de que en Colombia todo el mundo elige y puede ser elegido y elige, pues eso es carreta, digamos, eso no pasa. Hoy tenemos de las 30... Porque yo me quisiera meter al clan, yo que sé, ahorita arrancamos con el clan Char. Si yo quisiera ser parte del clan Char, no me dejarían, dice usted, es excluyente. No, pues tienes que pedir permiso. Pues, ¿cuál es la posición de los Char en Barranquilla? Y no es, o sea, el problema con esto es que la distorsión en el largo plazo es terrible. O sea, puede ser que sean buenos gobernantes, puede ser que, etcétera, pero el problema es que la distorsión. ¿Qué le queda a un político de la oposición en Barranquilla? O marginarse con un puesto en el Consejo, o terminar entrando a esa estructura y que le ponen a hacer unas reglas de juego. ¿Cuál es el lío de esto? Que 11 de los 32 departamentos que tiene Colombia ya tienen cantado quién los va a gobernar en una supuesta democracia. Pues no está bien, o sea, si van a ser 70 o 70-30, 80-20, eso no está bien en una democracia. Además, porque hay una cosa, ¿cuánto vale hoy una gobernación en La Guajira? $2 millones, $3 millones con la... ¿Cuánto recibe un gobernador en sueldo? Menos de $1 millón. O sea, le toca entrar a recuperar 2 para poder pagar lo que más o menos se gastó en la campaña. Entonces, entonces usted después ve que ese es el tema, taponan la democracia. Entonces, el gobernador coopta la asamblea,
La asamblea elige los órganos de control, contralorías Sí. municipales y personerías, que son los que vigilan al gobernador. Entonces el gobernador no tiene quien lo vigile porque pone a sus amigos. Está pasando, ese es el modelo como funciona la democracia, por eso estamos acá. Digamos, es decir, si tú dices que en 11 departamentos valdría la pena no hacer elecciones porque sabemos los ganadores, el mejor ejemplo son los Char en Barranquilla, pues hombre, tienes un problema de distorsión en tu Pero democracia. entonces vamos a los Char. Esta es un poco las caras del clan Char y aquí hay cosas interesantes. Entonces obviamente está Fuad Char, que es el jefe de ese clan, el padre de Alejandro, de Arturo y de Antonio. Alejandro Char es hoy el alcalde de Barranquilla hasta el 31 de diciembre. Arturo Char es senador del partido Cambio Radical y Antonio Char es empresario, el que maneja los negocios de los Char, que van desde el Junior hasta los almacenes Olímpica. Elsa Noguera es la candidata a la gobernación y Jaime Pumarejo es el candidato a la alcaldía de Barranquilla. Aquí no hay entonces entre los candidatos una afiliación de sangre con esa organización. Ahí se rompe un poco la idea de que el clan solamente se llega a una posición de poder en el clan a través de una afiliación de sangre. Elsa Noguera, ¿cómo llegó a estar ahí? ¿Llegó por méritos? ¿Llegó a través de un proceso democrático, Carlos? Pero mira, antes de responderte Sí. esto te digo tanto como lo siguiente, será tan peyorativo el término que cuando ustedes mismos hacen la promo presentando el tema, ponen a los Cotes como un clan que lleva 8 años gobernando la gobernación del Magdalena y se les olvida que hay otro clan que es el clan de Caicedo y de Martínez que lleva 8 años gobernando Santa Marta y ese es otro tema. Es decir, si vamos a hablar de clanes, pues hablemos de los clanes Perfecto. en todo sentido. Y- Ahora, hablando del y tema... entonces, fíjese y ahorita cuando vayamos a los Cotes surge eso también, por ejemplo, en el Valle del Cauca, donde hay una gobernadora muy poderosa donde que tiene... hablarán del clan de Dilian seguramente. Hay un clan de Dilian, entonces ahí es difícil saber No, si hay un clan sin filiación. Por eso te digo que al final de cuentas lo que tenemos que determinar es cuál es la discusión que estamos poniendo sobre la mesa. Si estamos poniendo sobre la mesa la discusión de si denominar clanes a los políticos exitosos de las regiones en sus gobiernos que pretenden con toda la legitimidad dejar gobiernos sucesivos, que son las reglas de la democracia, pues ya lo miraremos y será otra cosa. Ahora, si quieres, vamos al tema de No, pero Barranquilla. bien, en el tema familiar, lo que me pero parece es que el tema familiar rompe todo el esquema de la democracia, que es que usted hereda básicamente un puesto en esa organización. Pero bueno, entonces vamos por partes. En esta ocasión estamos hablando de las elecciones del 2019, Atlántico y Barranquilla. Elsa Noguera, que va a ser seguramente la gobernadora del Atlántico, o eso es lo que dicen todas las encuestas, fue una persona que empezó siendo la secretaria de Hacienda de la primera alcaldía de Alex Char cuando recibieron una ciudad que era inviable. Hace 12 años, los que no se acuerdan, y de pronto en Bogotá no lo recuerdan muy bien, Barranquilla era una ciudad prácticamente inviable, estaba quebrada. Su gran problema, el primer gran problema era toda la hacienda pública, estaba intervenida, no tenía con qué pagar ni siquiera lo que era su funcionamiento y Elsa Noguera fue la artífice desde la Secretaría de Hacienda de la transformación financiera de todo el andamiaje de Barranquilla. Elsa Noguera después se convierte en alcaldesa por cuenta de esa gestión que empezó a transformarse a transformar una ciudad que hoy la tiene convertida en un milagro caribe. Y obviamente hoy cuando la ponen como candidata es prácticamente inderrotable. De hecho, te quiero contar, yo estoy en esa campaña, pero originalmente no estaba en esa campaña, estaba en otra campaña. Cuando Elsa anuncia su candidatura, todas las demás campañas terminaron desmontándose porque el favoritismo que tiene la gente, el electorado, y eso no es de otra manera, sino por el éxito de lo que ha pasado en Barranquilla en estos últimos 12 años, pues se volca a votar por Elsa Claro, Noguera, pero entonces que es lo mismo que está pasando con la Pumarejo. pregunta ahí es si los barranquilleros van a votar por Elsa Noguera o van a votar por el clan Char. Es decir, si ella va a poder tomar las decisiones o ella está supeditada a las decisiones que se toman dentro de una estructura política más amplia. Pero además, en el caso, digamos, nosotros no podemos referirnos muy específicamente como a políticos, pero digamos que sí es una cuestión muy sistémica con muchas regiones, con muchos de estos clanes políticos, es que no solo es una cuestión de política,
es que en la región muchos de estos grupos son dueños de la política, son dueños de las principales formas económicas del municipio, son los dueños de los medios de comunicación que están en el municipio, son los dueños de las encuestadoras que hacen intención del voto sobre en este proceso electoral. Es decir, lo que hacen es tener no solo injerencia necesariamente en la política, obviamente estamos hablando de la cantidad de contratistas públicos que tienen relaciones con estos grupos, que son los que hacen exactamente, como dice un poco Ariel, es cierto, un juego cerrado de la democracia. Esto se llama en ciencia política autoritarismos competitivos. Digamos, ese es el mejor ejemplo para describir esto. Es un autoritarismo competitivo, porque el tema no es... Porque mira, en la foto que pones de los char, entonces te coloco el ejemplo. Junior de Barranquilla, Olímpica, ¿se acuerda ese video que salen cuando llevan a Vargas Lleras allá a Barranquilla y se ponen a dar vainas a la entrada y a la salida del gran evento, dando como mercados y etcétera? La directora del ICBF, el representante de la Cámara, Lorduy. O sea, eso es una estructura montada para eso. Entonces, ¿cuál es el lío? Que taponan los ejercicios democráticos en las regiones. O sea, que el tema no es que es un político exitoso. No, ese no es el tema. O sea, ojalá todos fueran exitosos. Pero tema a es que veces los clanes se bloquean las caen. regiones. Sí, y a veces no. Y entonces, en el caso de Barranquilla... y a veces aplica el ejemplo y a que en veces uno- Barranquilla y a veces uno reza y perdió a veces Germán no. Vargas Lleras con absolutamente No, pero todo es que en el apoyo. video sí está. O sea, yo te pido, No, o sea, en el video de que pero entrega el dígame mercado quién la ganó en salida de Barranquilla y quién Vargas ganó en Lleras, sí, pero Atlántico. Si el clan en es el tan video poderoso está. Pero lo que y te quiero decir es coarta la que lo que democracia, tú hubiese muestras ganado ahí Germán no Vargas muestra, Lleras. lo No que tú ganó muestras ahí no porque el muestra lo elector es de libre. los chats. El Es decir, elector moderno tienes que no nombrar está a la ahí. directora del ICBF, tiene que Venga, nombrar el espérese, Ariel. contralor. Pero el clan Char tiene una particularidad y es que es un Alejandro clan Char que... maneja el 98% del Consejo de Barranquilla, que eligió el contralor Ariel, del municipio. Ariel, No hay órgano de el control. clan Char tiene la particularidad de que puede que sea un autoritarismo competitivo, como usted lo llama, en cuanto que controle diversas áreas de la economía y de la política barranquillera, pero genuinamente las personas en Barranquilla que hacen su decisión democrática quieren que los Char estén en la cabeza del gobierno. Y eso es una situación muy paradójica. No, pues que la gente vote por el que quiere. Lo que yo digo es que la oposición no tiene cómo subsistir en esos espacios. Ese es el gran tema. Pero es que no tiene por qué subsistir en la medida de que el voto es el que termina generando quién es el que gana. Si el 98% del Consejo obtiene los votos para tener las curules, pues maestro, eso es lo que están diciendo las Eso urnas. es una distorsión en la Ahora, democracia, ¿no? Pero mire, No, eso que usted está diciendo no es cierto. O sea, eso que está diciendo no es cierto. No es cierto Cuando el que estén imponiendo. 98% va a un lado es porque hay una distorsión en la póngame democracia. atención que No, el es que ejemplo eso es. de Germán Vargas Lleras es perfecto para lo que usted dice. Aquí entonces estamos diciendo que el elector del Atlántico, que el elector del Caribe es un elector al que le imponen sus decisiones. Y resulta que cuando la Casa Char dijo que votaran por Germán Vargas Lleras, el mismo elector, ese que le da el 97% de favorabilidad a Alex, le dijo, no señor, yo no voto por este ¿Y por señor. quién votó? Y fue y votó por Petro. En la primera vuelta y en la segunda Venga, vuelta fue y votó por y Duque. déjeme que aquí hay una Entonces paradoja están perfectamente libres. que es difícil de pasar, y es que ante el autoritarismo competitivo de los Char, como lo llama Ariel, la respuesta de la oposición es un candidato que es el hijo del ex candidato presidencial de izquierda, Gustavo Petro, que es un poco la cara de la oposición, al menos en la pelea por la gobernación del Atlántico. Por eso es que yo te digo que es peyorativo, porque cuando el clan es de izquierda o de otros intereses, entonces ese sí ya no es clan, sino un movimiento político alternativo, perdóneme. ¿Y quién ha O sea, hay dicho, un clan quién ha Petro. dicho acá? Ay, Perdón, claro que pero hay un ¿quién clan ha dicho Petro. acá? El gran jefe del clan Petro es Petro. Allá tiene a su hijo haciendo oposición legítima. Ojalá que saque muchos votos y pueda tener una curul para que represente a la oposición en el Atlántico. Eso es plausible. Pero que es un clan, también es un clan. Fabián. Al final de cuentas, uno podría terminar en esta discusión terminando de nuevo echando la culpa a la gente si vota o no vota bien o vota mal. Pero sí hay algo que es muy interesante, al menos en estas regiones como en la costa Caribe, como lo que está pasando con la inscripción de cédulas en el Atlántico, que habla no solo ya de una manera libre y espontánea del voto, sino habla de otra cantidad de prácticas que se suman, obviamente, a la cantidad de ciudadanos que sí votan de manera libre y espontánea,
que son delitos electorales o que son irregularidades electorales, como la presión al elector o como la compra y venta del voto, que son situaciones que particularmente en el Atlántico históricamente han sido muy elevadas. Y ahorita con el tema de inscripción de cédulas, con las alertas que ha hecho la MOE sobre el tema de inscripción de cédulas en el Atlántico, en el Meta, en el Chocó, en la parte del Magdalena, bueno, aquí en Cundinamarca, para no te vayas a lejos, Cajicata, etcétera. Son municipios tan elevadas donde hay 2.500 personas que escribieron trashumancia electoral. ¿Cuánto vale movilizar de todos los municipios en buses 2.500 personas? Hay algo que yo no entiendo del trasteo de votos en el Atlántico, y es con unas cifras de favorabilidad tan altas, ¿cuál es el incentivo para un clan o un grupo político? No, de hecho es más interesante porque un poco el ejemplo del Atlántico creó un delito electoral. Ahora, hoy en día tenemos un nuevo delito electoral que se llama tráfico de votos, que es cuando un ciudadano trafica con una cantidad de ciudadanos para distintos candidatos votos al por mayor. Digamos que esto es en Barranquilla lo llaman los mochileros, que son personas que a una misma familia le pueden decir, ustedes 3 votan por este a la asamblea y ustedes 3 a este otro de la asamblea. Aida Merlano. Lo de Aida Merlano es el mejor ejemplo. Confiscaban la cédula. O sea, el mejor ejemplo de que en Barranquilla pasa eso es Aida Merlano. O sea, la señora, ya está claro. 2 meses antes de la elección confiscaban la cédula, pagaban la mitad del voto y después cuando votaban pagaban otra mitad del voto. Y estos mochileros van negociando paquetes electorales a cada concejal, te vendo tal, te vendo tal, te vendo tal. ¿Cuánto vale eso? ¿Y el concejal cuánto se gana? ¿Y cómo va a reponer después esa plata que le paga a los mochileros? ¿Cómo? Pues tiene que ir a transar para lograr burocracia y lograr contratos con ONGs ficticias como en todo el país. O el plan de alimentación escolar, los PAE, que así es que se roban la plata. Entonces lo que yo te digo es que está bien, no sé, pueden ser buenos gobernantes, pero el daño a futuro de la democracia es bestial para una democracia con ese autoritarismo. Me tengo que ir a la pausa. A veces hay clanes en pugna en una misma región. Eso es lo que pasa en el departamento del Santander. Con eso volvemos en minutos. Seguimos de Zona Franca, hablamos de política regional, y cuando hablamos de política regional surgen las discusiones acerca de los clanes políticos en diversas regiones del país. No estamos hablando solamente de esas periferias olvidadas, sino departamentos bien desarrollados como el Atlántico o como Santander. En Santander hay un caso interesante, y es una pugna entre 2 clanes políticos, el clan de los Tavera y el clan de los Aguilar. Este es el clan de los Tavera. ¿Y a quién tengo acá? Entonces, tenemos a Didier Tavera, que es el actual gobernador, que está en asocio con Miguel Ángel Pinto, que es senador. Miguel Ángel Pinto tiene a Claudia López, la Claudia López Rodríguez, la de Santander, no confundir con la de Bogotá, que es la candidata a la alcaldía de Bucaramanga. Y que es esposa de Pinto y tía de Tavera. Es esposa de Pinto y tía de Tavera. Tía, y porque esa foto será actual. Es como un programa de Laura en América, el tío, la prima, la sobrina que entró, pues, tal, exactamente, eso sí fue. Y vamos de una vez a donde los Aguilar, que son otra de las casas políticas importantes del departamento de Santander. Hugo Aguilar, que fue condenado por parapolítica, este es un exoficial de la policía, ¿cierto? Estuvo en el bloque de búsqueda, fue el que supuestamente le dio el tiro de gracia a Pablo Escobar. Según él. Y desde ese momento, el bloque de búsqueda estaba penetrado, infiltrado por los Pepes. Entonces, la relación de Hugo Aguilar con eso viene desde hace muchos años. Los hijos de Hugo Aguilar son Richard Aguilar, que es senador del partido Cambio Radical. Aquí vuelve otra vez Cambio Radical. Y Mauricio Aguilar, que también fue senador y es el candidato a la gobernación de Santander. Y que ahora va por firmas, porque el Cambio Radical ya no le dio el aval a él, sino se lo dio a otro. A ver, y aquí hay cosas interesantes. Hablando de los Aguilar, la idea de que los clanes vienen de familias muy tradicionales y ricas de los departamentos no siempre es cierto, y esa es la historia de Hugo Aguilar. Hugo Aguilar era un policía que hizo un clan político en el Santander. No, pero a ver, el origen de los clanes puede ser que sea familiar inicialmente.
Sí. Puede ser que esté papá, como el caso de Fuad Chal, el gran tal y los demás. Pero después eso se va ampliando a redes y se vuelven estructuras políticas. Tienen candidatos o tienen alcaldías, tienen en la Asamblea de Diputados, tienen concejales, se vuelve toda una estructura política que la logran más o menos direccionar. En el caso, por ejemplo, de Hugo Aguilar, que estuvo condenado por relaciones con grupos paramilitares en ese momento, igual que el otro gran clan en esa época es el Tuerto Gil, Sí, que señor. tenía a su esposa Doris Vega, de senadora del Partido Acción Ciudadana, esa era la disputa que hay, y ahora el clan Aguilar se está intentando recomponer. Pero fíjese el caso de los Aguilar, que esto no depende de partidos políticos, ellos se trasladan. Ahora mismo Vargas Lleras les dijo, no, yo no les doy el aval, por Cambio Radical se lo dio a Otto. A él. Mauricio. A Mauricio no se lo dio, y Mauricio le toca irse a recoger por firmas, ahora está intentando buscar avales, pero bueno, está por firmas. Pero lo que te quiero decir es que esto no necesariamente es una afiliación partidista, es un clan que se mueve entre unos partidos y otro. Nelkin Mauricio Aguilar, el hoy candidato, fue senador por Opción Ciudadana. Se retira para participar y su hermano va por Cambio Radical. O sea, los partidos, mire, en el mundo lo normal es que los partidos políticos escojan candidatos. En Colombia los candidatos escogen los partidos políticos. Sí, aquí digamos que en el caso de Santander es perfectamente claro que hay una fábrica de hacer votos, una fábrica de votos que evidentemente va para un lado y para el otro. Ahora, la realidad que yo creo de lo que está pasando hoy en Santander, hablando de la familia Aguilar, es que yo no siento que en esta pelea o en esta contienda Mauricio tenga algún chance. Lo que sí tengo perfectamente claro es que la familia Aguilar no podía quedarse por fuera de dejarse contar en una elección tan importante como esta. Yo siento que ahí está muy... ¿Por qué? Por la vigencia política, porque hay que tener un plante de votos para poder permanecer dentro del juego político. Yo veo muy fuerte al candidato del Polo y de la izquierda ya, que es Leonidas, que yo siento que puede estar ganando, que tiene mucha fuerza en el área metropolitana, que también juega muy bien en la provincia, y ahí hay un municipio bisagra que es Barranca Bermeja, que también yo creo que va a Inclina para un ayudar lado, a para el eso. otro, sí. Y bueno, y del otro lado hay una candidatura de centro derecha que no la veo despegando. Así que al final de cuentas, un poco para aterrizar en el análisis Sí. que quiero hacerte frente al tema, es que yo lo que siento es que aquí hay una familia política que necesita tener vigencia política independientemente de que vaya a ganar o no la gobernación. No. Cualquier cosa puede pasar en elecciones. A ver, pero lo cierto del caso es que ganen o no ganen, ahí va a haber un conteo de votos importante donde el ex coronel puede decir, vea, yo todavía estoy jugando aquí y estoy jugando con tanto. ¿Cuántos va a poner? No lo sé. Venga, y lo otro interesante, hablando sobre todo del tema de la gobernación, es que incluso en un departamento donde hay clanes políticos importantes, hay candidaturas alternativas. Es decir, Leonidas Gómez. Leonidas Gómez es un empresario Senador, renunció, ganó que por el era del Polo, Polo, que renunció. ya entró al Polo, pero él no tiene, digamos, una historia larga de militancia en la izquierda. Él es más bien un empresario que llega a la política ya siendo viejo y tiene éxito y se mete a la lista del Polo y tiene una candidatura alternativa que le puede hacer la pelea a los clanes La familiares ventaja, de Santander. Lo que logró Leonidas es que rompió el Partido Liberal. Tavera, su clan es muy familiar, como lo vemos acá, Pinto, la esposa de Pinto, la tía que era de Tavera, y eso rompió parte del Partido Liberal. Entonces, parte de ese Partido Liberal, en la medida que, y además Tavera nunca sacó un candidato viable, que hace eso, parte de ese partido va donde Leonidas, que es Sí. como Horacio José Serpa, y es ahí donde Leonidas logra una ventaja de los votos. Pero eso es una aritmética que se da en esa región por ese tema de los Tavera. Si los Tavera sacan un candidato fuerte, yo creo que los Tavera habrían ganado de lejos. Claro, ahí también lo que hay que ver es que Bucaramanga, sobre todo Santander en general, Bucaramanga llevaba 50 años de hegemonía del Partido Liberal. Y cuando llega Rodolfo, le pega una patada al tablero en términos electorales al gran botín electoral que es Bucaramanga. Didier, que no tenía fuerza para sacar un candidato a la gobernación, termina inventándose una candidatura a la alcaldía que con semejante ramillete, porque es que al final de cuentas tú vas a ver y tienes como 9 o 10 candidatos Todavía quedan 11. y están Pues, ahí un mes y medio. empatados todos, como 3 o 4 o 5 con 16, 15 puntos. Entonces es una lotería en la que están pretendiendo pescar eso que no habían podido
o que habían perdido definitivamente en Santander, porque llegó Leonidas. En esta ocasión, Leonidas viene y le pega la patada al tablero, pero al departamento. Pero fíjate una cosa, en Bucaramanga fue donde el hermano de Samuel Moreno, Sí. Iván, quemó, o supuestamente se quemó milagrosamente un juzgado con los procesos que llevaban por Sí. él de corrupción. Es decir, Bucaramanga llegó a un límite de la corrupción. O sea, lo de Rodolfo, con todos los cuestionamientos, que es un tipo agresivo, que es un tipo que, digamos, ese no es un modelo de político progresista, en eso yo estoy de acuerdo. Pero el tema, Rodolfo, es que es una ciudad que se cansó de eso. O sea, llegó al límite, es que hasta quemar un juzgado, pues para que se borren todos La los procesos alcaldía. de forma milagrosa, etcétera. Fue la alcaldía. Entonces, eso es dramático. O sea, entonces, eso es lo que lleva. Por ejemplo, en el caso de los CHAR, yo tengo que decir, eso es producto de una ola paramilitar que no tiene nada que ver, los CHAR, no sé si tengan que ver o no, pero hasta el momento no tiene ningún juicio sobre eso, y es una ola paramilitar que destruyó toda la oposición, incluso el profesor Correa de Andrés, y una muy mala administración en su momento del padre Bernardo Hoyos. Entonces eso cansó la ciudadanía y termina posicionando los CHAR. Es decir, esto no es que la violencia, por muchas carambolas se dan estos clanes. El problema es que no hay rotación de poder. Y eso genera estos autoritarismos competitivos. Después de las elecciones presidenciales en las que perdió Germán Vargas Lleras, tuvo muy mal resultado, surgieron fuertemente proyectos como el de Gustavo Petro, incluso como el de Iván Duque y el Centro Democrático, que era un partido relativamente nuevo. Iván Duque, una persona nueva en la política. Surgió la idea de que la política de los grandes nombres y de los clanes se había roto en Colombia. Sin Falso. embargo, volvimos Falso. a las Totalmente elecciones falso. regionales. Y ustedes, de hecho, esa fue una hipótesis que salió de París, ¿no? Que había un cambio en la política, había un despertar de la ciudadanía. Falso. Pero es que la política no va a cambiar de buenas a primeras, y mucho menos por estos fenómenos y otras cosas, porque es que el fenómeno es mucho más amplio. Mire, hay unas elecciones, y yo creo que la MOE lo debe tener perfectamente claro, en donde todo este tema del trasteo de votos, de la milimetría, etcétera, van jugando todavía de una manera impresionante. Es decir, el voto de opinión o el voto libre para elegir corporaciones públicas, consejo, asambleas y Congreso de la República, eso no existe, eso es una mentira. Está bien. Ahora, otra cosa distinta sí es el tema de las elecciones uninominales, tanto de presidencia, como ya lo vimos, y eso fue palpable, como de alcaldías y gobernaciones En ciudades grandes. en algunos departamentos y ciudades, no en todos tampoco. Digamos que este año particularmente para estas elecciones locales tenemos un fenómeno que se ha ido creciendo y ahora está como en su auge, que es el tema de los grupos significativos de ciudadanos. Entonces, un poco en la historia uno pensaba que los grupos estaban dentro de los partidos políticos y que los partidos políticos eran funcionales a estos clanes, y de hecho el partido político era de, cuando acá dice es que el partido político era de. Y lo que pasó para estas elecciones es muy interesante, y es que los mismos políticos, los mismos clanes de los partidos políticos decidieron apartarse de los partidos políticos para comenzar a hacer campaña 6 meses antes a través del las mecanismo firmas. de grupos. Para hacerle trampa al significativos de sistema ciudadanos. electoral y por comenzar meses antes con sus Entonces, competidores. este fenómeno que ahora para este proceso electoral explotó tanto, digamos, la cantidad de grupos significativos de ciudadanos, uno, y la cantidad de coaliciones que hay para elegir alcaldías en este proceso electoral, pues obviamente nos dicen de cómo el ciudadano termina reciclando los mismos, al final, las mismas caras, los mismos apellidos, los mismos personajes, y que estos personajes, como ya ni siquiera los partidos políticos les son estrictamente una coraza o un lugar en donde atraparse, sino que ya usan este tipo de mecanismos para hacerse elegir. Perfecto, me Fíjate voy. una cosa, espera, un segundo. Hágale. Mira, el tema en esto es que creíamos que iba a haber un cambio, yo creía que iba a haber un cambio, pero al final los dos sectores en crecimiento, Centro Democrático y Verdes, en la mayoría de regiones terminan transando con los políticos tradicionales. Elsa Noguera tiene el logo ahí del Centro Democrático, etcétera. Entonces, Porque no son los dueños de los votos, claro, Ariel. claro, pero ahí eso, es donde está el eso punto. constata que estos tipos tienen un autoritarismo competitivo, que no hay forma de competir. Es decir, eso lo que constata es eso. O sea, es que ni siquiera Uribe se atreve a ponerles candidato, ya bueno, listo, está bien. Entonces les negociamos a Fuad Char, esa famosa reunión en la que estuvo Fuad Char, el senador Uribe. El clan Petro sí pone a su hijo. Entonces, ese es el juego de la democracia. Me voy a la pausa. Me parece Me voy a la bien. pausa. Nos quedan clanes, nos quedan regiones, ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de elecciones regionales. El próximo 27 de octubre hay elecciones para alcaldes, gobernadores, asambleas
ediles en algunas ciudades y concejales, ¿cierto? ¿Se me queda algo? No. Son como 15.000 candidatos. 170.000 candidatos. Sí, para 15.000 15.000 puestos, poco más de 15.000 cargos. Antes de eso, voy con mi enredados de hoy. Zona Franca terminó metida en las redes sociales gracias a Álvaro Uribe y gracias a la MOE y una cifra que sacamos hace un par de semanas. Nos enredamos con el reporte de sintonía a este programa, a Zona Franca, del expresidente Álvaro Uribe y de Rafael Nieto Loaiza, quienes mandaron estos dos trinos este fin de semana. Álvaro Uribe tuiteó: "Lo que nos dejó Santos", acompañado de la claqueta de Zona Franca. Mientras que Rafael Nieto publicó la misma claqueta y agregó: "Trino anterior sobre asesinato de Orley García causó una pequeña conmoción entre la mamertería. Va gráfico sobre víctimas de violencia política elaborado por Zona Franca, programa que no es propiamente de derecha. Centro Democrático tiene casi el doble de víctimas que el siguiente. Ver el último". Efectivamente, esa información la publicamos la semana pasada aquí en uno de nuestros debates. Más adelante, Daniel les va a explicar de qué se tratan los actos de victimización que se tuvieron en cuenta para hacer la claqueta. Nos vemos mañana con más enredados. Entonces, la gráfica era sobre victimización por partidos políticos y los datos los saco del informe de ataques. ¿Cómo se llama el informe, Fabián? De violencia política. El informe de violencia política. Y entonces aquí va de nuevo el informe con las cifras actualizadas de víctimas por partido. Y lo que pasa es que la MOE lo que hace es básicamente agrupar ahí amenazas, secuestro, desapariciones, atentados y asesinatos. Si uno junta todas esas modalidades de victimización, el Centro Democrático es quien tiene el número más alto, ¿cierto? Después del Partido Conservador, después del Partido de la U. Estos son los datos del último, que tiene fecha de agosto de 28. Pero 27 de agosto. Ya hay nueva actualización de esos datos. Eso Claro. cambió un poco. Y entonces, aquí lo que pasa, y eso puede resultar algo engañoso, es que se juntan amenazas, secuestro, desapariciones, atentados y asesinatos. Si uno separara un poco los hechos más graves, que son obviamente el asesinato y el atentado, quitando las amenazas, usted tendría que, en efecto, el Centro Democrático es el partido que más amenazas recibe. Atentados ha recibido, y en cambio no es el que más asesinatos ha sufrido por militantes de su partido. Aquí yo ya le metí al señor de Toledo, de Antioquia, que tiene entonces 2 candidatos asesinados, el Centro Democrático. El partido con más candidatos asesinados es el partido de la U, con 3 candidatos asesinados, Cambio Radical con 2, el Partido Liberal con 1, Alianza Verde con 2 candidatos asesinados. Ahí va entonces un poco el desglose de lo que es el panorama de violencia contra candidatos, que es duro, obviamente esto se esperaba. Yo aquí simplemente todavía tengo memoria de lo que era hacer política en Colombia hace unos 20 años, y hay unos avances ahí importantes. No sé si hay retrocesos frente a las elecciones pasadas. Sí, para las elecciones pasadas el retroceso es total. O sea, es decir, nosotros veníamos, es cierto, muy mal en los años 90, pues las FARC hicieron renunciar centenares de candidatos por todo el país, los paras mataron otro tanto, pero esto había mejorado 2010, 2006, 2010, comenzó a mejorar bastante. En las elecciones de 2015 fue muy bajo. Lo que vemos hoy, de más de 170 víctimas entre todos los tipos, 120 hechos, Sí. es un retroceso total. O sea, las elecciones pasadas no mataron a nadie en Suárez, no mataron a nadie en Toledo. En el norte del Valle van 4 candidatos, es decir, ese retroceso sí está. Sí, sobre todo porque si uno mira las pasadas elecciones, tanto Congreso, Presidencia, como el plebiscito de representación de los acuerdos de paz, hemos tenido elecciones muy tranquilas, en donde incluso los grandes grupos armados ilegales, las guerrillas, abiertamente dijeron que no iban a afectar el proceso electoral. Para este año tenemos múltiples actores, es decir, no solo estos dos, sino hay otros, bueno, las disidencias de uno de ellos, el ELN, más una cantidad de otros grupos nuevos que están afectando en lo local. Y tenemos, en 2015, en todo el proceso electoral, habíamos registrado 5 asesinatos. Y hasta hoy tenemos 6 asesinatos de candidatos en solo un mes de campaña.
digamos que sí se siente un retroceso en el tema de violencia política. Sí. Una violencia más letal, pero no es una noticia de hoy. O sea, a mí me sorprende ver que hoy en día estamos todos hablando de violencia política, cuando hace un año estábamos hablando de la violencia contra líderes sociales. O sea, era de esperarse. O sea, uno hace un año podía intuir que aquellos líderes sociales, comunales que estaban siendo amenazados en ese momento o estaban siendo atacados con violencia, iban a convertirse a posteriori en precandidatos y luego en candidatos. Y digamos que esto no es una noticia de hoy. Y digamos que nuestro dato y la elaboración que hicimos con los datos de la MOE sirvió para que el partido de gobierno, el Centro Democrático, digamos que trajera, y ellos tienen la sensación de que sus candidatos son como cuentan menos cuando son asesinados que si fueran candidatos de la izquierda. Y creo que hay una sensación y un debate político subyacente a todo este tema de la violencia en épocas electorales, Carlos. Es que lo más triste de toda esta narrativa que estamos viendo es que los partidos estén peleando por cuál es el que tiene más víctimas y cuál es el más amenazado, y es lo que estemos hoy discutiendo, independientemente que sean del Centro Democrático o no. Yo sí creo que evidentemente la visibilidad de las víctimas de cierto sector o de cierto espectro puede tener menos influencia, pero no me quiero referir a eso porque me parece que ese no debe ser el debate. Aquí víctimas son todos del Centro Democrático, de los verdes o de petristas. ¿Dónde veo yo que sí está el gran problema? Es que las regiones están perfectamente cooptadas por la violencia nuevamente. Tú lo decías ahora, es que aquí ya el problema no son solamente en el norte del Cauca, en el Catatumbo, en el norte del Valle. Absolutamente todo el país está hoy permeado por una violencia que además se está materializando. Pero déjeme antes de irme a la pausa preguntarle a Ariel si hay una tendencia de la violencia política. En Colombia hubo una tendencia clara de la violencia política en los años 90. Hubo un partido político que fue exterminado, que fue la Unión Patriótica. ¿Eso es cierto hoy en día? ¿Hay una tendencia en la violencia política o es distinto? No, yo lo que nosotros hemos encontrado es, porque la pelea entre a quién matan más, qué partido se echa más la victimización encima, nos lleva a cometer un error, y es pensar de que aquí hay una estructura única matando un sector u otro sector de candidatos. No, lo que aquí creemos que está pasando es que hay políticos que contratan criminales para matar sus competidores sin importar el partido que sea o su ideología. El caso, por ejemplo, de la señora de Suárez Cauca. Ese comunicado que sale del supuesto cartel de Sinaloa, eso es falso, eso es para distraer, eso lo mató la disidencia de Mayimbu a esa señora. La pregunta es, ¿y quién le dijo a ellos que la mataran de esa forma? Entonces, el tema, lo que yo creo que está pasando, es que todavía la violencia es un mecanismo de competencia política. Sí. Y no es que estemos ante una estructura, pues, tipo nacional, que está viendo a ver quién da papaya para matarlo. No, creo que el tema es un poco más regional. Perfecto. Vuelvo con los clanes políticos después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, hablamos de elecciones regionales y hablamos de clanes políticos en las regiones de Colombia. Me voy al departamento de Magdalena, el clan de los Cotes. Este es la estructura de ese clan familiar. Está ahí el Mello Cotes, que es el candidato a la gobernación. Álvaro Cotes fue el fundador del clan. Ese es el jefe. Ese es el jefe, ¿cierto? Sí. Rosa Cotes es la gobernadora actual de Magdalena y es la tía de Luis Miguel. Y su esposo es Francisco Chico Zúñiga, que está ahí en la foto, que fue condenado por parapolítica, que fue candidato único en la época en que Jorge 40 hizo renunciar a todo el mundo y fue la fórmula del famoso Trino Luna. Y entonces, este es un clan político. Ese es un clan político igualito al clan político que tiene en este momento Santa Marta, encabezado por Carlos Caicedo, que fue el alcalde que puso un gobierno títere, que es el de Martínez, que ahora va a poner a su sucesora, que es Virna, a la que nadie, igual que en Barranquilla o igual que en el Atlántico, le puso un candidato porque no tenían cómo disputar ese manejo presupuestal con el cual están teniendo un gobierno durante 8 años. Esta discusión y que usted me pone aquí el clan Cotes, que por supuesto el candidato a la gobernación, Luis Miguel, es uno de mis asesorados, y hace la presentación, lo tenemos al aire, pero no tenemos un organigrama del clan Caicedo, porque
desde el bogocentrismo se dispara a ciertos políticos, pero no se dispara a todos Daniel, los Venga, políticos. venga, que pueden caber dentro del ponga mismo. una fotico en el de espejo Carlos por ahí Caicedo. de Carlos Caicedo Bueno, pero, a ver, para eso es una- hacerle... es una- Pero no, esa es, No, es pero una discusión buena. Sí, pero a ver, no, separemos. El tema no es que si hay otro, como hay un clan, pero hay otro, no. Entonces hablemos de los clanes por separado, no hay problema. O sea, hablamos de Ah, bueno, Caicedo y usted, de los dígame, Cotes. Carlos Caicedo tiene un clan político, cabe dentro de la definición de un clan Claro, político. pues tiene una estructura política que ha dominado. Pero, Pero espere. también es un clan político. Lo Sí. que pasa es que aquí no lo estamos presentando Claro, como clan pero es que político. La discusión no es sobre si- los Cotes pero y no sobre, pero y no sobre fíjate- Caicedo, perdóname. Fíjate tu discusión, es porque no metieron al otro. No, No, pero hablemos de pues, los por dos. supuesto que sí, ustedes son hablemos los de que tiran línea en la sí, opinión. Hablemos de los dos. Y omiten- sí, pero no, entonces lo de hablemos Carlos Caicedo es a un los clanes autoritarismo. que están con ustedes, eso no Hablemos puede de- ser. Lo de Carlos Caicedo también es un autoritarismo es un clan político, competitivo. pero obvio que es un clan político. O sea, lleva 2 veces en la administración. ¿Y por qué no lo visibilizan? Ahora, sí, pues no sé, pues yo no sé por qué. Pues, Pero si es que visibilícenlo ustedes son los que ustedes. sacan los A ver, informes, mire, perdóneme. sobre el clan, ya hablamos de los dos. Yo lo que prefiero es no Pues hablemos hagamos la primero del de discusión, Caicedo. no hablemos la discusión de eso. Entonces, empezamos por los Cotes, bien, y después hablo del de Caicedo. Entonces, los Cotes son los conejos, se llaman los conejos, ¿no? Son los 2 hermanos, Álvaro, el papá del medio. Caicedo tal. era alias el profe cuando era ahorita, guerrillero del sí, ELN. señor, pero ahorita No, es que de hablamos pronto de no alcanza el tiempo, Caicedo. entonces vamos a poner uno por uno, Fíjate porque la si discusión, no... pues, pero eso es lo que estoy diciendo hace 3 minutos, que discutamos uno por uno. Claro, pero es yo que hablo de tenemos los 6 Cotes y minutos, tú sales entonces del vamos otro. poniendo uno a Déjame uno. hablar entonces para poder avanzar. Entonces, ahí están los conejos. Ponen Y alias el profe. al Mello Cote sin ninguna experiencia. Las investigaciones por la vía de las propiedades en ese país no avanzan. Luego ponen la tía. Absuelto Luego totalmente, ponen la absuelto por eso es que ya la totalmente acabaron. de las Por eso es que ya acabaron la vía de la Ahí está, prosperidad. mire, ahí Por está eso es que Caicedo. ya acabaron. Ahí está, yo Por eso es invito que que ya vaya y la acabaron vea. la vía de la Claro, prosperidad. vea, ahí está Pero es que Carlos ya Caicedo. mostramos la foto de No, Caicedo. pero eso no Por es eso un que clan ya ni un pasaron. organigrama como ponen al otro, es que lo visual comunica más que cualquier otra cosa. Sí, pero la Daniel, discusión perdóname, no ahí es, se nota la claramente el discusión sesgo. no es si hay uno o el otro, hablemos de los dos. No, claro que sí es la Entonces, discusión, porque es que usted, pone la Daniel, tía, empieza a por decir que la Dios, vía de la por prosperidad no Dios, está por hecha Dios, y eso por es una Dios, falacia por Dios. porque ahí está la vía, ¿Ya la acabaron? ahí la están transitando, claro que sí, señor. Ah, la están transitando, sí, claro, eso es como cuando la fiscalía Usted le dice, dice, No, pero Cuando la perdóneme. fiscalía Yo lo dice- invito a que vaya a cuando la YouTube y fiscalía busque dice, los videos de eso- dónde está la eso vía estamos. y cómo Entonces, está. sí, no, yo O sea, también es que no es videos con hay de lado y falacias. lado. No, Entonces, de lado y lado no, es que la vía no se puede Rosa hacer la ponen fact. allá, su esposo es el parapolítico, Chico Zúñiga. La ponen, no, la eligen. Sí, la ponen allá, la eligieron, con más de 300.000 eligieron votos. allá. Sí, y Así su como esposo, pusieron a Chico Caicedo, Zúñiga, perdóneme. que es de Trinio Luna. Ahí eligieron Segundo, a segundo, bueno, a ver, Pero se es nos que va a acabar el programa, entonces. Si es a ver. una discusión entonces entre uno u otro, sí. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, allá en la costa es donde más se notan los autoritarismos competitivos. Eso no le hace Eso también bien a la causa estigma. democracia. Eso que usted está Mira, diciendo que pues en la los costa se Géneco notan le los doy, autoritarismos. Los Charles doy, Ah, no, y los Conde López les no, doy, y los Turbay no, y los bueno, pues yo Gómez no. también hablo de los Entonces, nacionales. no, claro que estás estigmatizando una región, perdóname, claro que sí. Es porque no aparece entonces el de los Santos, No, que es- tienen un tal... Claro, ¿por qué no pero, ponen los Turbay? por supuesto, Pues es que no nómbrelos, podemos nadie te está decir... diciendo que no los pero nombres. es que ustedes son los O sea, que ponen la agenda porque discusión- ustedes son los que la dis- tienen las Ahora me echa la organizaciones. culpa. No, ustedes hombre, son los que tienen las la discusión organizaciones no que es ponen si unos a la u ida a los otros, clanes. es que eso daña la democracia. No, así Sí. como la daña no decir toda la verdad. Claro. Nos fuimos entonces. María del Rosario Guerra tenía ahora el hermano, entonces también el primo, el tío está condenado por el cartel. Pero fíjese Eso que, no- que eran, funcionaban en partidos distintos. Ahí la afinación. Es la misma familia, pero es que... Sí, claro, ¿tú pero crees no, que en una la democracia misma 50 familia, pero millones una de estructura habitantes, familiar una dividida democracia políticamente. de Se me acabó el 50 programa. millones de Ni siquiera habitantes, votan que juntos. estén 3 o 4 Espere, ni siquiera se me votan acabó el juntos. programa. Usted, Fabián. No, independientemente, hay una cosa que, no sé, Mónaco, ¿cuántos familiares tiene en el Congreso? Un país de... una cosa de Más o 100.000 menos. habitantes. ¿Y cuántos familiares tendrá? O sea, tiene como un familiar en el Congreso. Y Colombia y la política en Colombia, pero no es la costa. O sea, es que la costa es un ejemplo, pero el norte de Santander está igual. Hablamos de Santander, Valle del Pero es Cauca. que siempre ponemos el mismo ejemplo. Entonces, me fui. Boyacá y demás. Es decir, tenemos al final de cuentas Señores. políticas de familias, en Boyacá políticas de también hay un clan lealtad. ahora que va a señores. elegir, que es del Partido Verde, ¿no? Muchas gracias por todo. Las elecciones son el próximo 27 de octubre. Vayan, voten por el que les guste. Por el que les guste. Nosotros nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.